Vuestra historia comienza en el fin. En un lugar que evoca oscuridad perpetua podemos observar a un alma que se encuentra vagando confundida acerca de su situación. Esa pobre alma es precisamente nuestro protagonista. Con nada más a su alrededor salvo una luz al final de lo que él supone un túnel, se pregunta por qué y cómo terminó en tal situación, siendo lo último que recuerda estar solo en su habitación. Contemplando la ciudad desde una ventana, es lo último que recuerda que hizo, tras lo cual se sintió cansado y con el cuerpo pesado por lo que se tumbó en su cama. Las posibilidades comenzaron a correr a toda velocidad por su cabeza, desde veneno hasta un asesino. Todo parecía plausible. Después de todo no poca gente lo hubiera querido ver acabado. Después de todo él era un rey, aunque más temprano que tarde deja de preocuparse por esas cuestiones que ahora parecen tan triviales. No hay mucho que pueda hacer al respecto en su situación actual. Con un sentimiento lleno de resignación cada vez se acerca más a aquella brillante luz al final de su recorrido. A medida que pasa el tiempo esa luz baña los alrededores aumentando la intensidad hasta convertirse en una luz cegadora que lo envuelve por completo. Una vez que estaba inmerso en aquella extraña pero reconfortante luz, puede escuchar una distante voz, hablando y felicitando a alguien con un extraño tono de emoción, aclamando la existencia de un niño sano. El prota envuelto en una luz intensa no alcanza más que vislumbrar unas cuantas sombras borrosas a su alrededor, pero aún así lo que sucedía era obvio a sus ojos. Había renacido, llegando a una conclusión después de todo. La luz al final del túnel significa la luz del nacimiento, pero sin querer dar más vueltas a esa idea trató de enfocarse en lo que era más importante por el momento. Después de unos instantes la visión fue aclarándose poco a poco, revelando a las figuras borrosas a su alrededor o lo que serían sus padres en esta vida. Tras esta revelación captó que por lo menos el idioma lo podía entender perfectamente, así que sabía que tenía un punto de ventaja ante tal extraña situación. Por su parte los padres estaban extasiados, llenos de felicidad ante tal evento como el nacimiento de su hijo. El prota al analizarlo se dio cuenta que parecían estar bien, con la madre evocando un sentimiento cálido con una sonrisa brillante y amable impregnada de amor maternal. Por su parte el padre con una prominente mandíbula y cejas afiladas daba un aire de ser un hombre estricto y serio, pero esos pensamientos rápidamente fueron desechados cuando el padre pronunció las primeras palabras dirigidas a su hijo. Aunque realmente no importaba tanto ese aspecto, después de todo su nuevo entorno parecía ser lo suficientemente normal, o así parecía hasta que notó cómo se alzaban piezas de armaduras algo primitivas en la pared. Luz a partir de velas, y ahora que prestaba atención a la infraestructura del lugar parecía de lo más pintoresco pero poco práctico posible. Esto llenó la cabeza del prota con dudas acerca de su ubicación, pues no tenía idea de dónde podría estar ahora. De esta manera las semanas fueron pasando en su nueva vida. Su madre llamada Alice era una persona amable que sostenía las riendas de la familia, mientras su padre Reynolds era confiable si ignorabas las veces que era infantil. Era una vida feliz, aunque no todo era color de rosa. Estaba atado con dificultades que ni siquiera se las desearía a sus peores enemigos, pues ahora con un cuerpo de bebé, no tenía control de sus extremidades, y la incapacidad de controlar las funciones corporales solo lo hacían estallar de vergüenza. Como sea el prota se las arregló para de alguna forma mantenerse cuerdo, concentrándose en estudiar lo que esta nueva vida tiene para ofrecerle. Las pocas veces que lograba salir de casa con su madre, le sirvieron para darse una idea del perfil del mundo al que llegó. El cual parecía uno arcaico, armas y armaduras por todos lados. En los puestos de ventas era común encontrar a vendedores de elixires y pociones, por lo que, con estos puntos como base, se puede dar una idea de qué esperar para su futuro, o al menos eso creía. Todo sucedió un día como cualquier otro cuando su padre, en una forma que él consideraba divertida para unir los lazos entre padre e hijo, lo abrazaba de su cuna y lo alzaba arriba en el aire, atrapándolo en el último minuto. Esto para el prota obviamente no era nada placentero, pues con las limitadas capacidades motrices de su nuevo cuerpo no podía hacer nada para evitar un destino fatal en dado caso que su padre fallara al atraparlo. Fue entonces cuando en uno de esos juegos inocentes de su padre al darle vueltas a alta velocidad por el aire, provocó que una rodilla del prota se estrellara con una pared de madera, sucumbiendo al llanto para horror del padre. Después de unas cuantas correcciones de parte de su madre a su padre, fue esta la que cambió las perspectivas del prota, ya que al curarlo en vez de medicinas o supersticiones que esperaría de la época, usó magia.
En ese preciso momento el prota se dio cuenta de que en realidad probablemente no supiera nada acerca del mundo nuevo al que llegó. Los días pasaban con calma en la familia de nuestro protagonista, pronto se acostumbró a su nueva rutina, desde despertar, alimentarse y defecar, cosa que aún le hacía sentir sumamente incómodo. A pesar de esos momentos embarazosos que prefería olvidar, existieron momentos de completa dicha, como cuando pudo moverse por sí mismo gateando. No recordaba sentirse igual de contento desde que dirigía a ejércitos enteros en su antigua vida como rey. La razón de sentir tal dicha al moverse y no depender tanto de su madre para ver un poco el mundo que lo rodea también radica en que hace un tiempo encontró un lugar especial dentro de su casa. Era un armario donde la familia guardaba diversos libros de todo tipo de tema. Esto fue un cofre del tesoro a ojos del prota. La razón de esto es porque con esta información que afortunadamente era capaz de leer, podía entender el contexto del mundo en el que ha renacido. Gracias a estos libros pudo reunir información vital, la cual se resume en algunos puntos clave. En primer lugar, el continente se divide en tres grandes reinos. El Enoir siendo este el gran reino de los elfos ubicado en lo profundo del bosque, Darb, el inmenso subsuelo, reino de los enanos, y Sapin el reino humano y el más fácilmente poblado de estos tres. Comprendió que al igual que en su antiguo mundo se seguían rigiendo por el sistema monárquico, pero a diferencia de su mundo en este no se elige a su rey, sino que se hereda el poder. También confirmó sus sospechas acerca de cómo el mundo estaba consideradamente atrasado tecnológicamente comparado con su vida anterior. La razón de esto es por la magia. En este mundo existe un tipo de energía que rodea todas las cosas llamada maná. Recuerda que en su antigua vida tenían algo similar, un flujo vital llamado ki. Era algo usado por los guerreros para fortalecer sus cuerpos y armas mediante un riguroso entrenamiento. La diferencia radica que el ki era algo innato e interno de las personas, mientras que el maná es una energía que se encuentra alrededor en el mundo mismo, además de que la capacidad de poder manipular el maná es genética, solo 1 de cada 100 niños lo poseen. Existen dos principales formas de utilizar esta energía, potenciación y conjuración. Los potenciadores pueden mejorar sus cuerpos con maná, obteniendo fuerza y agilidad increíbles. Pero tienen una debilidad que radica en el limitado alcance del maná que pueden usar para dichas habilidades, mientras que los conjuradores pueden actuar como un emisor de maná, permitiéndoles doblegar su entorno a su voluntad. Sin embargo, deben complementar el maná del exterior con su propio maná para poder formar un hechizo. Su madre era lo que se denomina desviador, una especie de emisor, que son raros incluso para los magos, pues son capaces de lanzar un maná restaurativo único. El prota también indagó acerca del despertar mágico que pueden tener las personas en este mundo, descubriendo que el primer despertar suele suceder entre la adolescencia temprana y los últimos años de esta. Sin embargo, al leer detenidamente la información se da cuenta que esto es debido a que algo llamado el núcleo de maná se suele manifestar hasta esas edades. Esto sonaba extrañamente similar al centro ki de su vida anterior. Pero, para formar el centro ki, los niños eran enseñados a meditar y sentir los fragmentos de energía dispersados en el interior de sus cuerpos para juntarlos en un único lugar. Con la curiosidad picando su mente, intenta probar su nueva teoría, colocándose en una posición de meditación. De pronto todos los sonidos a su alrededor cesaron, no existía otra cosa en el mundo más que él mismo. Después de un tiempo pudo sentir con claridad cómo en el centro de su cuerpo comenzaba a reunirse un punto de energía. Al principio era leve y casi imperceptible, pero no desesperó y siguió meditando para redireccionar toda pizca de energía hacia ese punto en concreto, ganando cada vez mayor intensidad. Todo parecía ir bien, hasta que de pronto, un tirón de su cuerpo lo sacó de su trance despertándolo a la fuerza, siendo su madre que lo estaba buscando y confundiendo su estado de meditación con ganas de ir al baño. Esto llenó de frustración al prota, pues lo interrumpieron de su camino para convertirse en el más grande mago de todos los tiempos. Pero pronto se dio cuenta que su madre tenía razones más que suficiente para suponer sus anteriores pensamientos, ganando un tono rojo como el tomate reflejado en el rostro del prota. El tiempo pasa cada vez más rápido mientras podemos ver la niñez de nuestro prota. Las perspectivas de su familia también son prometedoras, siendo su madre la que más de cerca lo ha observado. Notando lo inusualmente inteligente que es, así como lo ansioso que está de ver el mundo que lo rodea,
pero todo eso no le importa mientras esté bien, está convencida que tarde o temprano querrá convertirse en un aventurero, solo esperando que no sea como la mayoría de los jóvenes ingenuos que se dedican a esta profesión. Nuestro prota, después de 2 años del último incidente en el estudio de su casa, ha aprendido cada vez más acerca de su entorno, no pudiendo esperar para que sea momento de lanzarse a la aventura y desarrollar sus propias habilidades. Un día como cualquier otro, en la mañana pudo notar cómo su padre estaba en el jardín de su casa entrenando. Esto ganó de inmediato la atención de nuestro prota, pues a sus ojos su padre estaba sumamente concentrado canalizando maná a su alrededor, estando a punto de desatar lo que pareciera ser una increíble habilidad mágica. Pero lamentablemente no todo lo que brilla es oro. Después de toda la preparación de su padre, lo único que consiguió fue arrojar algo que puede lanzar físicamente más lejos y con menos esfuerzo. Aunque pronto entendió que todo esto es porque su padre es un potenciador, es decir, su fuerte es fortalecer su propio cuerpo para el combate cuerpo a cuerpo, por lo que la manipulación externa de la energía realmente no es su fuerte. Poco después su madre lo cargó siendo hora de una pequeña siesta, pero nuestro prota no pudo evitar quejarse, pues lo que él quería era poder leer unos cuantos libros, pero su madre quiso ponerse firme ante su decisión de ponerlo a dormir. Así que a nuestro prota no le queda opción más que usar su arma secreta, siendo esta su cara de cachorro con los ojos a punto de llorar, ganando un golpe crítico para su madre, no pudiendo resistir la mirada de su hijo. No tuvo de otra que concederle a nuestro prota un pequeño tiempo de lo que ella creía era un juego en el estudio. Y mientras dejaba a nuestro prota en el suelo, pudo escuchar cómo su esposo rompía otra cosa de su jardín, ganando una mirada que denotaba esperar que sucediera eso. Así que dejó un momento a nuestro prota mientras iba a observar que se había roto esta vez en el jardín. Por su parte, para nuestro prota esto era perfecto, pues en estos 2 años no ha estado sin hacer nada. De hecho, está a punto de conseguir su mayor progreso en este mundo desde aprender a gatear, y es el formar su núcleo de maná completamente. En estos 2 años ha ido juntando lentamente los fragmentos dispersos de maná en su cuerpo, dirigiéndolos hacia el centro del plexo solar, y al notarlo lentamente que se desplazaban no se sorprendió que fuera hasta la adolescencia que la mayoría lo despertaba de manera natural en este mundo. Justo cuando por fin pudo reunir la última hebra de energía y la fusionó en su centro de maná, ocurrió algo totalmente inesperado, desatando una enorme explosión que detonó la casa por completo, arrojando a su madre por la onda expansiva, haciendo que su padre se colocara, protegiéndola de los escombros voladores. Esto alarmó al par. El padre de nuestro prota no perdió el tiempo y mediante fortalecimiento de maná se apresuró corriendo para acercarse a su casa destruida, preocupado por el bienestar del prota. Pero grande fue su sorpresa cuando al llegar a los escombros prendidos en fuego, vio la figura del prota en una posición de meditación, imperturbable mientras una fina capa de energía de maná pura lo rodeaba. Esto era una clara señal del despertar de una persona. La madre apresurada corrió al lado de su esposo preocupada por la mirada atónita y la inacción de éste, cuando poco tiempo después quedó igual de atónita ante lo que tenía delante de sus ojos. Lo que pasaba enfrente de ellos parecía ser una broma. Después de todo, su hijo tenía tan solo 3 años y había logrado algo que es considerado raro en la media de adolescentes del mundo. Después de ese incidente, la familia, además de ocuparse de la reparación de su hogar, también se concentraron en proporcionar orientación a nuestro prota acerca de la energía que había despertado en su cuerpo. La madre se dedicaba a enseñarle entre comillas a leer y a escribir, mientras su padre se dedicaba a fortalecer las bases de su cuerpo mediante ejercicios básicos. El crecimiento del prota fue exponencial, y sus padres no tardaron en darse cuenta de que tal vez ellos no eran suficientes para poder guiar a un joven genio como él. Fue en especial una tarde cuando su padre, en su rutina diaria de enseñar las bases de combate con espada a nuestro prota, entendió claramente este hecho, al provocar al prota a tal punto que éste le terminó partiendo a la mitad el arma de entrenamiento que usaba en su contra de un solo movimiento. Mientras el prota asombraba a sus padres con su progreso antinatural, se concentraba más en sus estudios acerca de la energía conocida como maná. Entendió que la fuerza de los núcleos varía dependiendo del color de estos. Esto es porque cuando recién se forma el núcleo, adquiere un color negro. Esto es debido a la sangre y las impurezas del cuerpo mezcladas con las partículas que formaron el núcleo. Estos, a medida que pase el tiempo, se va purificando y filtrando de impurezas, cambiando la tonalidad del color. Van desde negro, rojo, naranja, amarillo, plateado y blanco.
Cada etapa se divide a su vez en 3 tonos: oscuro, estable y claro, siendo obvio que mientras más claro sea el núcleo, más poder puede ser capaz de ejercer el núcleo de maná. Pronto el tiempo de estudiar se terminó para nuestro joven protagonista, pues llegó el momento de cenar. En aquella cena los padres del prota iniciaron una pequeña discusión por el tema de la formación del prota. El padre quería llevarlo a una ciudad para su formación adecuada con un profesor competente, pues sentía que lo estaba reteniendo, mientras la madre no soportaba la idea de separarse de su pequeño durante tanto tiempo, además de no contar con lo joven que es, pues el prota apenas tiene 4 años. El prota, viendo la discusión algo innecesaria, se limitaba a concentrarse en su cena. Fue hasta cuando su padre le preguntó su opinión al respecto, por lo que el prota preguntó por qué no pueden ir todos juntos a la ciudad para conocer al profesor. Esta simple pero clara respuesta dio una salida a la tensa situación que se vivía en el hogar, pues la respuesta era tan sencilla que los padres no la habían pensado antes. De esta manera acordaron hacer precisamente eso, provocando apurarse para poder coordinarse con unos viejos amigos para que los acompañaran hacia su destino. Pronto llegó el momento de partir, y así fue como el prota conoció a los antiguos amigos de sus padres, un grupo conocido como Cuernos Gemelos, los cuales ya llevaban un tiempo por la zona. De hecho, había visto a algunos que ayudaron un poco con la reconstrucción de su casa cuando ésta se desplomó. Pero ahora sería una presentación formal ante el grupo, el cual constaba de 3 potenciadores y 2 conjugadores, y junto con este paso, por fin podría salir y explorar más de este mundo. Así, cuando se presentó ante el grupo, el primero en hablarle fue Aram Crunch, un potenciador especializado en el uso de la lanza, junto con Angela, una conjuradora especializada en magia de viento. Pronto apareció Durden, un conjurador especializado en magia de tierra, y Yasmín, una potenciadora especializada en dagas dobles. Por último, lo saludó Hammond Shard, una potenciadora especializada en arquería mágica. Justo después de los saludos introductorios, partieron hacia su destino en una carreta tirada por una especie de lagarto gigante, con las expectativas altas sobre las sorpresas y desafíos que le esperan al prota. El camino, aunque largo pues tenía una duración de 3 semanas, fue tranquilo en la medida de lo posible, ya que con un equipo como el que formaban los compañeros de sus padres pudieron sortear las adversidades fácilmente. Fue precisamente en una noche mientras acampaban que Aram, el especialista de la lanza, quiso estirar un poco antes de dormir, por lo que con algo de curiosidad quiso hacer algo de ejercicio con el protagonista. Después de todo, era un hecho que era un niño prodigio, por lo que la curiosidad de ver qué tanto podía hacer era natural para cualquier persona a su alrededor. Los padres, con algo de duda, permitieron el enfrentamiento, asegurándose que no llevaran las cosas muy lejos. Con todo dicho, para insatisfacción del prota, el grupo entero se fue a una zona más despejada a un lado del campamento. Aram, después de unos estiramientos básicos, se colocó en su postura de lucha, exudando un aura de bestia salvaje. El prota, como última medida de escape, trató de comunicarse con su padre mediante la mirada, tratando de indicarle que aquel pelirrojo irradiaba sed de sangre, pero el padre lo único que comunicó fueron ánimos para el combate. Con un poco de decepción, el prota no tuvo más remedio que colocarse también en posición y hacer todo lo posible ante este nuevo desafío que apareció de la nada, pero como antiguo rey nunca le daría la espalda a un reto sin importar la magnitud de este. El prota, al posicionarse, exudaba un aura imperial y digna de todo un rey que ha visto incontables batallas. Hizo circular la energía por interior de su cuerpo siguiendo la misma mecánica que en su antigua vida. Y se lanzó al ataque. Después de todo, las diferencias entre las habilidades que podían ejercer eran claramente dispares, pues el prota todavía tenía el cuerpo de un niño, y a pesar de tener los conocimientos y la experiencia de un veterano, era totalmente incapaz de ejercerlas en su estado actual. Decidido, se lanza corriendo con su espada. Aram lo esperaba con una sonrisa confiada, preparado para interceptar su ataque obvio a los ojos de todos, cuando el prota de repente hizo un movimiento tan ágil como inesperado. Apoyándose en su pierna dominante como un pivote, desplazándose a una increíble velocidad de la vista de su oponente, apareció a espaldas de Aram, con la abertura perfecta para asestar un golpe decisivo. Pero para su mala suerte, su cuerpo de niño no podía con las exigencias de esta técnica, alentando enormemente el tiempo de ejecución de esta. Algo frustrado, pero nada que no esperara, el prota hizo circular maná en su arma para atacar a Aram.
Aram se dio cuenta casi de inmediato de la posición del prota, por lo que rápidamente se giró para dar unos cuantos golpes rápidos. Para su sorpresa el prota fue más que capaz de esquivar dichos golpes. Y aprovechando la brecha que notó en la guardia de su oponente decidió cargar con una embestida de cuerpo completo, siendo capaz de tumbar a Aram al suelo. Aram trató de recomponerse rápidamente asestando un golpe cargado de un poco de energía. El prota fue capaz de defenderse de tal ataque, pero la inercia del movimiento arrastró su débil cuerpo por lo largo del suelo, poniendo fin al mini combate improvisado. Con un poco de dolor en sus articulaciones el prota se levanta del suelo aceptando la obvia derrota, pero nadie pensaba como él, después de toda la exhibición de poder, agilidad, reflejos y sentido del combate que acaba de demostrar el prota no es ninguna broma. Fue a tal punto que por un momento Aram se olvidó que estaba en un entrenamiento de combate y nada más que con un niño de 4 años, fue Durden quien lo sacó de su estado asestando un golpe en su nuca, recriminando el uso de demasiada fuerza en su último ataque que reaccionó. Disculpándose, pero también sorprendido, sobre todo cuando el par de padres afirmaron nunca enseñarle nada acerca de pelear. Después del combate que todos observaron no se podía imaginar por el tipo de entrenamiento infernal por el cual tuvo que pasar el niño para llegar a ese nivel a su edad. Pero el padre algo sin palabras, solo podía jurar que en realidad no le enseñó nada acerca de eso, después de todo lo que acaban de presenciar también fue toda una sorpresa para el par de padres. La madre del prota no se detuvo demasiado tiempo en esas pequeñas cuestiones, y rápidamente fue a curar al prota por cualquier rasguño que se haya hecho, aprovechando también para recriminarlo por las dudosas cosas que ha estado estudiando todo este tiempo. El prota no tuvo otra opción más que echar la culpa de sus habilidades entre una mezcla de libros y observación a su padre. Una vez que todo el asunto se calmó, la mayoría de los miembros del equipo se acercaron para aprender cómo hizo el movimiento para colocarse a espaldas de Aram. El prota no le quedó más opción que compartirles la mecánica básica de eso, pero al parecer sería más complicado de lo que creyó al inicio, hacer que entiendan la teoría detrás de los movimientos. Eso concluyó la noche con nada más que un ambiente alegre y lleno de asombro y curiosidad. Los días pasaron y el equipo siguió moviéndose, también durante ese tiempo el prota celebró su 5º cumpleaños. El equipo se llegó a encariñar con el prota siendo Aram, Ellen y su padre los principales en darle lecciones para la continua mejora, y también el prota aprovechaba para enseñarles algunas técnicas cuando ellos se lo pedían. De los miembros del equipo solo Yasmín ha sido la única en tener éxito aprendiendo unas pocas técnicas, ella asimila toda la información muy rápido, sobre todo al aprender medidas de distracción. Los días felices siguieron pasando, cuando un día mientras estaban en medio de su recorrido, el prota se encontraba estudiando, pero había cierta incertidumbre en el ambiente, notó como su madre daba síntomas de no sentirse bien, pero trató de descartar esas preocupaciones cuando su propia madre le aseguró que no era nada. Trató de seguir concentrado en sus estudios, cuando el carruaje comenzó a temblar violentamente, la sorpresa y duda de qué es lo que pudo haber pasado pronto fue respondida cuando se dieron cuenta que se trataban de bandidos, los cuales eran tantos que pudieron rodear el carruaje completamente. Llovieron flechas para disuadirlos las cuales fueron evitadas por los miembros del equipo, pero fueron suficientes para mantenerlos alertas, la tensión en el ambiente rápidamente se disparó. El líder de los bandidos, un hombre alto y fornido con una cicatriz en su pecho, ordena a sus bandidos eliminar a todos menos a las mujeres y al niño, después de todo se trataba de su próxima mercancía. Ante esas palabras dichas por el líder de los bandidos, la sangre del prota se heló, la temperatura a su alrededor bajó y toda su aura ahora irradiaba algo distinto. El prota se dio cuenta que ha estado viviendo dentro de una burbuja todo este tiempo desde que renació. Después de todo incluso llegó a olvidar que todo mundo tiene su propia proporción de basura como el sujeto que está justo enfrente de él, con una sed de sangre invadiéndolo sujeto firmemente la empuñadura de su espada corta listo para lanzarse a la batalla. Pero fue su madre la que de alguna forma tratando de proteger a su hijo lo abrazó con fuerza tratando de tranquilizar al niño en sus brazos, el prota al ver a su madre en ese estado fue calmando poco a poco su sed de sangre. Pues lejos del miedo o el pánico que su madre pudo pensar que sentía, era rabia y un sentido de peligrosidad lo que realmente estaba nublando su mente, el prota no se trataba de un niño cualquiera, era un rey, por lo menos en una anterior vida, pero seguía pensando como tal.
El comportamiento amoroso y sobreprotector de su madre frente a él fueron disipando esos oscuros pensamientos poco a poco, aunque no relajó su guardia, sí era cierto que estaba más en calma. De esta forma la lucha estalló, todos los miembros excepto el prota y su madre se alzaron a la lucha, un feroz intercambio de un grupo a otro en cual el suyo estaba en clara desventaja numérica, pero, aún así, sus habilidades pudieron cubrir la diferencia. A cada segundo que pasaba arrasaban con un puñado de bandidos destrozándolos, mientras se ocupaban de otro puñado de ellos, las cosas parecían ir a favor del equipo del prota, el cual estaba observando todos los puntos de la batalla. Observando los movimientos y el desarrollo de esta, fue cuando notó cómo Yasmín se encontró con un oponente problemático, pues este bandido en específico usaba como arma un látigo, y Yasmín era experta en el combate cuerpo a cuerpo. Se encontraba en una desventaja por el alcance de los movimientos de su enemigo. Justo cuando pensó en cómo poder ayudarla, un gran impacto aterrizó en el costado de la carreta sacudiéndolo a él y a su madre. Al observar más de cerca resultó ser su padre, el cual había sido herido y mandado a volar por nada más y nada menos que el líder de los bandidos. Decidido a ir a atacar a dicho sujeto con una mentalidad calmada, trató de hacer todo lo posible ante tal situación. Le pidió a su madre que no dudara y curara a su padre lo más rápido posible, pero su madre, derramando lágrimas de frustración, decía que no podía. Esto alarmó al prota, pues desde hace tiempo está observando a su madre actuar de una manera extraña. El padre del prota, con una sonrisa a pesar de las heridas, le asegura a su esposa que está bien. Después de todo, las heridas no fueron mortales, por lo que le pidió que tratara de hacer lo mejor que pudiera. La madre del prota asiente y temblando usa lo mejor que puede su habilidad para curar las heridas de su esposo. El padre del prota entonces se dirigió a él, pidiendo que lo escuche atentamente. Le dijo que es capaz de hacerle frente al líder de los bandidos, pero no podrá hacerlo si tiene que preocuparse por proteger tanto al prota como a su madre. Por lo que le pidió que después de que su madre terminara de curarlo, la tomara y corrieran por el camino de regreso por donde vinieron lo más rápido posible sin parar, antes de que los hombres malos los alcanzaran. El prota explotó ante esto, pues no comprendía el porqué de esa decisión, ya que debe saber a estas alturas que él es más que capaz de pelear, por lo que no pensaba abandonarlo a su suerte. El padre del prota solo pudo formar una sonrisa y apoyar su mano en la cabeza del prota mientras le explicaba que precisamente porque sabe que es capaz de luchar, le confía a su madre para protegerla, tanto a ella como al bebé que lleva en su vientre. Esta revelación fue como un balde de agua fría para el prota. Ahora podía entender todas las veces que notaba que algo no iba bien con su madre. Los cansancios y los malestares eran porque estaba embarazada. Su padre continuó diciendo que esperaban contarle la noticia cuando llegaran a la ciudad, pero al parecer las cosas no salieron como estaban planeadas. El prota no dejó que su padre siguiera hablando y le prometió que cuidaría a su madre. Con esa firme decisión, una vez curado lo más posible, el prota tomó a su madre y salieron corriendo de la batalla, rezando para que su padre no pereciera. El líder de los bandidos, al notar las habilidades de la madre del prota, les gritó apresuradamente a sus hombres que no la dejaran ir. Después de todo, tener un sanador es realmente raro. El prota corrió con ayuda de los miembros del equipo librándoles el camino, pero aún así no estaban libres de todos los ataques entrantes. Fue gracias a los instintos afinados del prota que pudo sentir el peligro distante, y confiando en sus instintos, giró rápidamente desviando con éxito una flecha que se dirigía hacia ellos. El costo de esto fue su espada de práctica, pues se rompió en pedazos, pero le salvó la vida tanto a él como a su madre. El arquero abrió los ojos de la sorpresa, pues no entendía cómo el niño no solo detectó, sino que desvió exitosamente su ataque mortal. Pero el distraerse le costó caro cuando una flecha con una precisión letal llegó volando, incrustándose en su cráneo, acabando con su existencia. Eran los compañeros del equipo, que le gritaban al prota no parar. El prota les hizo caso y siguió corriendo, pero algo no se sentía bien. Según la información que había escuchado, el grupo de bandidos se conformaba de 4 magos, pero al observar el campo de batalla, solo podía apreciar 3. Fue en ese entonces que el líder de los bandidos, con una voz desesperada, gritó a alguien que el plan no estaba funcionando, por lo que lo olvidara y acabara con ellos. Esto alarmó totalmente al prota. Y haciendo realidad sus miedos, uno de los arqueros de los bandidos, ubicado en terreno alto, comenzó a conjurar una gran cantidad de maná en forma de esfera de agua, lanzándola con rapidez a la ubicación del prota y su madre.
Los escenarios posibles rondaron por la cabeza del prota y aunque sabía que él pudiera esquivar el ataque con el uso de maná, sabía que su madre no sería lo suficientemente rápida, así que disculpándose mentalmente con su madre por los moretones que le iba a provocar, decisivamente la arrojó a un costado mientras se enfrentaba de frente al ataque. Sabía que el ataque le iba a provocar daños, pero su objetivo era derribar al mago que lo había lanzado desde la distancia, sacando un pequeño cuchillo de su bolso. Lo cargó con maná arrojándolo con velocidad y poder atravesar el ataque. El cuchillo fue capaz de llegar lo suficientemente lejos para clavarse en la pierna del mago enemigo, pero no era solo el cuchillo lo que el prota arrojó, ya que en la punta de este había un pequeño, delgado pero resistente hilo de maná al cual el prota se sujetó firmemente. El ataque que absorbió el prota con su cuerpo lo arrojó al acantilado, pero mientras caía sujeto con fuerza el hilo tirando del mago junto con él, poniendo toda su fe en que el hilo de maná resista. El prota quedó colgando del hilo, mientras que el mago enemigo presa del pánico solo podía colgarse del borde del risco. Lamentablemente la fuerza del brazo del mago no fue suficiente por lo que terminó soltándose y cayendo al vacío junto con el prota. Durden el mago de tierra ya había llegado al borde del acantilado junto a la madre del prota, rápidamente invocó lo que parecía ser una mano gigante de tierra corriendo tras el prota en caída libre. Pero el prota ya débil por lo que acaba de hacer cierra lentamente los ojos con un dejo de arrepentimiento pero a la vez de satisfacción. Pues parece que todo el mundo estará bien, por cómo van las cosas, ya los ayudo a librarse de un mago que pudiera ser problemático, por lo que está más tranquilo al respecto y su madre ahora tiene a Durden cerca, por lo que puede evadir ataques sorpresa de enemigos, lo único de lo que se arrepentía, era que siempre quiso ser hermano mayor. Hasta aquí la primera parte de este manga. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y suscríbanse. Hasta luego.